Hola, muy buenas noches, o buenos días, o buenas tardes. Depende la hora en la que ustedes estén viendo esta información. Esta información es debido a la clase que vamos a tener el día de hoy de la materia discipulado. Hay algunas personas que estarán viendo esta situación, este tema por primera vez. Entonces, vamos a dar una breve introducción. Lo hacemos por la hermana Lupita, que es la primera vez que va a escuchar de qué se trata. Nosotros estamos teniendo la materia de discipulado según el sistema Wesley. Y el sistema Wesley nos dice que esta cuestión de discipulado se trata más bien de un tema de organización que de un tema más cargado a la parte teológica. Tenemos que ver que cuando una persona es bautizada y está en sus primeros pasos en la iglesia, está recién convertido, hay que saber cómo organizarse para su crecimiento. Por eso esta materia se llama discipulado. Lo que es Juan Wesley, junto con su hermano Carlos Wesley, al momento de ver que había una necesidad de crecimiento para las personas recién convertidas, ellos decidieron instalar una serie de grupos que ellos les llamaron bandas para dar algunas clases, y estas se conformaban en primer lugar por parte de ellos en la universidad, con sus compañeros de escuela o con sus compañeros de habitación. El propósito de estas bandas o de estos grupos era, en primer lugar, conservar la fe, instar a llevar una nueva forma de vida. Y vamos a ver, ahorita les voy a compartir la pantalla para que veamos un poquito más a detalle esta situación. Bueno, miren, aquí ya les estoy compartiendo, vamos en esta parte. Estos son uno de los objetivos que en el discipulado Wesley se quiere. Primero, no perder la fe. En segundo lugar, instar a llevar una nueva forma de vida. Tiene que haber cambios cuando nosotros queremos pertenecer a la familia de Dios. Y también hay que ayudar a mantener a los conversos en el camino de la santidad. Ok, dentro de las hojas que yo les di, viene también el significado del término discípulo. Ya habíamos visto que el término discípulo es en griego, que es mate, que se refiere a un estudiante, un alumno, aprendiz o partidario. El estudiante y el alumno va más al significado en griego del Nuevo Testamento, y el partidario va más a la parte del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se nos da un ejemplo de Eliseo, que fue partidario de Elías, fue su sucesor, pero Eliseo fue su maestro. Así que, Elías fue el maestro y Eliseo pasó a ser el estudiante, el partidario o el aprendiz. Ok. Bueno, ¿cuál es la misión de los discípulos? Pues en Mateo 28, 16, 20 nos lo dice. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Cuando se encontraron con él, lo adoraron, aunque algunos de ellos todavía dudaban de que realmente fuera Jesús. Pero él se acercó y les dijo: Dios me ha dado todo el poder para gobernar el universo. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he dado. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, cuando en el versículo 19 se nos está mencionando, vayan quienes nosotros a hacer más discípulos, ¿de quién? De Jesucristo.
más discípulos de Jesucristo. Esta es en una versión, generalmente lo leen muchos en Reina Valera 1960, pero esto es en otra versión. Dice: en todos los países de la tierra y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Clave fundamental es verso 20. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Y Mateo pues también nos dice que tenemos a Emmanuel, Dios con nosotros, o sea, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esta es una parte de lo que ya vimos. La segunda parte ya es el sistema Wesley. Vimos el fundamento. El sistema Wesley se fundamenta en 5 pasos. Los 5 pasos del discipulado es: nosotros vamos a hacer la lectura de la Biblia. Antes de leer la Biblia, tenemos que ponernos en la presencia del Señor, tener un tiempo especial, apartarlo exclusivamente para la lectura, y generalmente cuando se hace la oración del diario, se tiene que leer parte de la palabra del Señor. Cuando nosotros empezamos a leer la palabra del Señor, tenemos que tener también una disciplina. Y esta disciplina, ¿para qué es? Para poder entender qué es lo que nos está diciendo Jesucristo por medio de la palabra que fue inspirada a través del Espíritu Santo. 5 pasos. Paso número 1. Son 5 preguntas. Vamos a resumirlas de la siguiente manera. La mente. Cuando leemos algún texto de la Escritura, tenemos que decir: ¿cuál es la mente de Jesús? ¿Qué me está diciendo Jesús en su palabra? Paso 2. La naturaleza de Jesús. La pregunta sería: ¿quién es Jesús para ti hoy en su palabra? En base a la lectura que se hizo. Pregunta 3 o paso 3. La actividad de Jesús, usando ese tema. ¿Qué ha hecho Jesús por ti? ¿O qué ha hecho Jesús a través de ti, según la lectura que se ha hecho? Paso 4. Los deseos de Jesús. ¿Me amas? En este paso nosotros nos vamos a comprometer a cambiar algo. Seguramente cuando leemos la palabra del Señor tenemos una reflexión y hay algo que nos invita a que mejoremos o que cambiemos de rumbo completamente. Así que en este 4.º paso nosotros tendremos que comprometernos a cambiar algo o a hacer algo. Puede ser que estemos haciendo algo, pero lo estemos haciendo a medias o mal, o puede ser que no estemos haciendo absolutamente nada, y entonces aquí es: ¿vamos a comprometernos a hacer o vamos a comprometernos a cambiar? Por último, el 5 es: Jesucristo es consciente de que nosotros necesitamos ayuda, apoyo, y en el 5 es: ¿para qué estoy creyendo a Jesús el día de hoy según esta palabra? Cristo nos pregunta, Cristo te pregunta: ¿qué es lo que te estoy pidiendo el día de hoy usando este pasaje? Es pedir a Jesús qué necesitamos para poder cumplir la palabra leída. Entonces estos son los 5 pasos de manera muy resumida. No vamos a ver ahorita las obras de gracia, que son vida y hábitos de un discípulo. Se las dejo aquí para que ustedes puedan ponerle pausa al video y la puedan leer con detenimiento. Son obras de piedad y obras de misericordia. Ok, bueno, hasta aquí vamos a dejar esta parte porque ya lo vimos, solamente es para la gente que no lo ha visto y que no sabe de qué vamos a estar hablando. Vamos a hablar de la materia, se llama discipulado, y empezamos leyendo el Evangelio de Mateo. Hubo una persona que directamente me preguntó en una de las clases: ¿por qué estamos viendo Mateo? Entonces vamos a contestar esa pregunta: ¿por qué estamos viendo, Marcos? ¿Por qué empezamos con Marcos y por qué no empezamos con Mateo? Recordemos que en el Nuevo Testamento hay 4 evangelios.
y empieza por Mateo. Sin embargo, a título personal, me gusta primero cuando una persona se está iniciando en el camino del Señor, que lean Marcos. A Marcos vamos a leerlo con el sistema del discipulado Wesley, los 5 pasos, ya lo hemos hecho. Sin embargo, hoy vamos a hacer una breve paréntesis para decirles por qué nosotros comenzamos en el Evangelio de Marcos. Ya lo habíamos dicho, pero vamos a enfatizarlo en esta ocasión un poco más. Entonces, para empezar, alguien me preguntó, estábamos viendo que algunos de los evangelistas, cuáles oficios tenían, por ejemplo, Lucas, médico, pero cuando llegamos a Marcos, pues no supimos, ¿verdad? Entonces vamos a ver algo de la vida, de lo que en la Biblia se dice de Marcos, y vamos a comenzar. Bueno, vamos a ver autor, fecha y periodo histórico. De inicio, si nosotros leemos de principio a fin el Evangelio de Marcos, no hay un autor declarado, como por ejemplo en los libros de Pablo, suele decir Pablo, apóstol de Jesucristo. En todo el Evangelio no vemos que se mencione que Marcos se autodeclare el autor. La tradición lo atribuye a Juan Marcos. ¿Por qué? Estamos viendo aquí varias citas bíblicas. Vamos a ver Hechos 12:12, Hechos 13:5, Filemón, capítulo único, verso 24. Y vamos a ver también que hay opiniones divididas en cuanto a la fecha. Algunos dicen que fue escrito después de la muerte de Pedro, en el año 65 al 66 después de Cristo, según Irineo. Clemente nos dice que fue durante el ministerio de Pedro, durante el 55 y el 60 después de Cristo, y muchos piensan que fue escrito desde Roma. ¿Qué es lo que narra a grandes rasgos el Evangelio de Marcos? Bueno, ahorita vamos a ver que hay algunos temas que no está tocando Marcos. Sin embargo, se dice, la tradición nos lo cuenta, que Marcos pudo haber sido el primer evangelio escrito, y se comenta también que Mateo y Lucas tomaron como fuente primaria seguramente el Evangelio de Marcos. ¿Qué nos dice Marcos? Bueno, Marcos, para empezar, no inicia con la niñez de Jesús. Él inicia ya con un Jesús maduro, con un Jesús que ya es un hombre y que va a iniciar su ministerio y se va a preparar. ¿Cómo se va a preparar? Pues va a comenzar desde que Isaías lo anunció, según el profeta, en este caso Juan el Bautista, que está preparando el camino, y Jesucristo es bautizado, llevado al desierto, pasó por las tentaciones, venció las tentaciones a base de escrito está, y empieza su ministerio. Así es como empieza el capítulo 1 de Marcos. Narra desde el ministerio público de Jesús hasta su muerte y resurrección. Se dice que eso pudo haber sido en el 25 al 30 después de Cristo. Y hay otros detalles que no nos menciona, pero vamos a leer entonces algunas de estas citas, no todas, vamos a leer algunas de esas citas y vamos a ver qué es lo que nos menciona. Bueno, vamos a comenzar por leer Hechos capítulo 12, versículo 12, y posteriormente Hechos 12, 25 en la versión TLA. Y vamos a ver qué es lo que nos dice. TLA significa traducción al lenguaje actual. Enseguida Pedro se fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, pues muchos de los seguidores de Jesús estaban orando allí. Bueno, aquí después de que
Pedro es encarcelado, es liberado por un ángel, lo libera de la cárcel, ya que Herodes Agripa, pues obviamente no le gustaba que alguien fuera más admirado que él, y él tenía un delirio de que pues no había otra autoridad fuera de él, y pues Pedro ya estaba predicando en el Evangelio, ya era un apóstol consagrado, y pues fue encarcelado. Vamos a ver que en Hechos 12:25, después de que Herodes se comportaba como si él quisiera ser adorado a nivel de Dios, pues un ángel de Dios hizo que Herodes se enfermara de gravedad y murió. Ahí vamos a escuchar también cómo se menciona a Juan Marcos. Bueno, recordemos que aquí el Evangelio es Marcos, pero se dice que Juan Marcos es el autor. Entonces, por eso estamos viendo estas fracciones de la Biblia. Los cristianos siguieron anunciando el mensaje de Dios. Bernabé y Saulo terminaron su trabajo en Jerusalén y regresaron a Antioquía. Con ellos se llevaron a Juan Marcos. Hechos de los Apóstoles. Como podemos ver, se menciona a Juan Marcos. Sin embargo, también vamos a ver otra cita bíblica que es Colosenses 4:10. Y vamos a ver que pues resulta que Juan Marcos es pariente de Bernabé. Y vamos a ver qué pasa con Bernabé y Juan Marcos. Vamos a leer esta parte de la Biblia en Hechos 15, del 37 al 39. Les voy a compartir la pantalla para que lo podamos leer juntos. Permítanme un segundo. Ok, voy. Hechos 15 del 37 al 39. Vamos a ver qué versión es esta. Traducción al lenguaje actual. Verso 37. Bernabé quería que Juan Marcos lo acompañara, pero Pablo no estuvo de acuerdo. Y es que hacía algún tiempo Juan Marcos los había abandonado en la región de Panfilia, pues no quiso seguir trabajando con ellos. Pablo y Bernabé no pudieron ponerse de acuerdo, así que terminaron por separarse. Bernabé y Marcos tomaron un barco y se fueron a la isla de Chipre. Por su parte, Pablo eligió a Silas como compañero. Luego los miembros de la iglesia de Antioquía los despidieron, rogándole a Dios que no dejara de amarlos y cuidarlos. Entonces Pablo y Silas salieron de allí. Como vemos aquí, Pablo pues estaba muy molesto con Juan Marcos, y lo dijo literalmente, que Juan Marcos los había abandonado, por lo tanto no quería que los acompañara. Vamos a ver dónde es donde se menciona. En Colosenses, vamos a Colosenses 4, versículo 10, dice así: Aristarco, que está preso conmigo, les envía saludos. Vamos a leer desde el versículo 8 para ver qué es lo que está sucediendo aquí. Bueno, desde el 7 dice: saludos finales. Tíquico, fiel servidor de Cristo y compañero nuestro, les contará todo lo que tiene que ver conmigo. Él siempre me ha ayudado y juntos hemos servido al Señor. Por eso mismo estoy enviando a ustedes para que les dé ánimo y les diga cómo estamos. Está hablando Pablo, verso 9. Dice: con él también Onésimo, que es un fiel miembro de la iglesia de ustedes, al cual queremos mucho. Ellos les contarán. Ok, vamos a seguir leyendo.
Bueno, entonces vamos en el verso 10. Aristarco, que está preso conmigo, les envía saludos. Está hablando Pablo y está diciendo quiénes están con él. También los saluda Marcos, el primo de Bernabé. Esto era lo que queríamos saber. Realmente ya nos dimos cuenta por qué en Hechos 15 del 37 al 39, por qué Bernabé decidió pues separarse de Pablo, irse con su primo. En este caso aquí nada más dice Marcos, pero Juan Marcos lo dice en Hechos, y se separan Bernabé y Pablo y cada uno toma su camino. Entonces ya corroboramos aquí en esta cita bíblica de Colosenses 4:10 que es su primo. Entonces vamos a ver en Filemón. Es el capítulo único, verso 24, pero vamos a leer desde el 23. Se está despidiendo, dice: Epafras, que está preso conmigo por venir a Jesucristo, te envía saludos. Y también te envían saludos Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, que son mis compañeros de trabajo. Sí nos damos cuenta que hubo una reconciliación, y que si los apóstoles, que son ellos nuestras guías, nuestros ejemplos, los que nos están instruyendo en la vida y obra de Jesucristo, tuvieron sus disgustos, no fáciles, sino fueron unos disgustos tremendos. Entonces imagínense, ¿no? Tenemos que ver que la reconciliación llega al final y que Juan Marcos se reivindicó. Ok, hay otras citas bíblicas donde viene también ya se hace notar que está trabajando con el apóstol Pedro. Entonces ya vimos esta cuestión de Marcos, que ¿por qué se dice que es el autor de este evangelio? Ahora vamos a ver aquí brevemente, dice en el del libro Introducción al Nuevo Testamento, un estudio histórico, literario y teológico de Mark Alan Powell, nos comenta, según la iglesia primitiva, Juan Marcos era un cristiano joven que vivía en Jerusalén, donde su madre celebraba reuniones de la iglesia primitiva. Cuando era niño, habría tenido la oportunidad de conocer a Pedro y a todo el resto de los discípulos de Jesús, además de la madre y los hermanos de Jesús. También Juan Marcos era pariente de Bernabé, ya lo vimos, acompañó a Pablo, cierto, a Bernabé en su primer viaje misionero. Y bueno, pues también nos dice que no está muy claro si Juan Marcos es el mismo que Marcos, que se menciona que está con Pedro en Roma en Primera de Pedro 5:13. Eso se los dejo de tarea para que ustedes lo lean. Entonces ya vimos algo de Marcos. Resumen de Marcos. Marcos no fue uno de los 12 apóstoles. Marcos fue seguidor, fue discípulo de Pablo y de Pedro. Los conoció. Se menciona en Hechos, se menciona en Primera de Pedro 5:13, se menciona en Colosenses 4:10, Segunda de Timoteo 4:11 también, y en otras citas bíblicas que ya leímos también. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver en esta parte. Hay un dato histórico de un escrito de Eusebio en History of the Church, que es la historia eclesiástica, traducido por Williamson en Londres, 1965. Hay un escrito muy antiguo de Papías en cuanto al Evangelio de Marcos, y dice Papías que era un cristiano del siglo II, según relata la tradición, que él escuchó en cuanto al Evangelio de Marcos. Vamos a ver qué escribió Papías en el siglo II después de Cristo. Dice: y el anciano decía lo siguiente: Marcos, quien fue intérprete de Pedro, escribió con exactitud todo lo que recordaba, pero no en el orden de lo que el Señor dijo e hizo.
porque él no oyó ni siguió personalmente al Señor, sino que, como dije, a Pedro, quien adoptaba sus enseñanzas de acuerdo con las necesidades de sus oyentes, pero sin la intención de dar un relato corrido de las palabras del Señor. Por lo que Marcos no se equivocó en absoluto cuando escribía ciertas cosas como las que tenía en su memoria, porque todo su empeño lo puso en no olvidar nada de lo que escuchó y en no escribir nada falso. Papías. Bueno, esto es una cuestión muy importante también. Es una parte de un escrito histórico de un personaje que existió en el siglo II. Tenemos también que dar pues honor a quien honor merece. El hecho de hacer un libro como es este, que es Marcos, sin tener nada que le antecediera, es un hecho de aplaudirse. ¿Por qué? Porque era el escribir un libro fácil de entender, con los hechos más relevantes a partir de la vida adulta de Jesucristo, sin tener que ser una persona experta en la vida judía. Sin embargo, Marcos no por eso dejó de lado el mencionar en el primer capítulo, al inicio del libro, que se estaba cumpliendo lo escrito por el profeta Isaías en la venida de Cristo. Ok. Bueno, otras cosas que quiero que sepan de Marcos. Marcos es un libro resumido, no por eso no marca cosas importantes de la historia de Jesús. Pero Marcos también nos quiere mostrar a un Cristo 100% humano. 100% humano. Hay una parte en donde se lee en alguno de los tantos milagros que Marcos nos relata, de una persona invidente que Jesucristo prepara una mezcla de saliva con tierra, y esta persona al principio, en la primera ocasión que Jesucristo lo toca, pues no ve muy bien, ve sombras, y después Jesucristo mismo vuelve a hacerlo y ahora sí ocurre el milagro en la extensión completa de que puede ver sin ningún problema. También vemos, por ejemplo, que hay algunas cosas que no aparecen en Marcos, independientemente de que no aparece el nacimiento de Jesucristo, no aparece toda la genealogía de Jesucristo, tampoco aparecen las bienaventuranzas, como en Mateo 5, tampoco aparecen los encuentros que Jesús tuvo con Zaqueo, como lo dice Lucas 19 del 1 al 10, tampoco aparecen María ni Marta, como aparece en Lucas 10 del 38 al 42, y tampoco aparece la mujer samaritana que estaba en el pozo, según Juan capítulo 4 del 5 al 30, entre otros. Esos ya les tocará a ustedes cuando estén en escuela avanzada o cuando estén en el seminario bíblico, verificar qué otros temas no se encuentran. Ok, entonces, a resumidas cuentas, ¿por qué nosotros estamos viendo primeramente a Marcos? Por ser un libro sencillo, por ser un libro que nos muestra a un Jesús en su máximo potencial, con todo el poder del Espíritu Santo, sanando a todo aquel que se acercaba, teniendo unas señales majestuosas como hijo amado de Dios. Entonces, veamos solamente que el ministerio de Jesús, dentro del ministerio, pues él ya está nombrando a sus 12 apóstoles en el capítulo 3. También los fariseos y los saduceos empiezan a perseguir a Jesús. En ese mismo capítulo lo acusan de estar usando los poderes de Belcebú. También Jesús empieza a enseñar por medio de parábolas a partir del capítulo 4, sigue haciendo milagros, sana a la mujer hemorrisa, resucita a la hija de Jairo en el capítulo 4,
Después Jesús regresa al pueblo donde él nació en el capítulo 6. Luego Jesús envía a sus discípulos en una misión. Y también nos dice de una manera muy retrospectiva, pues que Herodes fue el que mató a Juan el Bautista. Es como si se regresara a un principio a explicar por qué Juan el Bautista murió en el capítulo 6, versículo del 7 al 33. Y así sucesivamente seguimos hasta que llegamos al capítulo 8, donde viene la transfiguración. Empieza también la curación de una persona en el capítulo 9, de un joven que estaba poseído por espíritu maligno. Tiene algunas enseñanzas relacionadas con la tolerancia, con la fidelidad, con el divorcio, con la posesión material en el capítulo 9, del versículo del 38, capítulo 10, 31. Y bueno, en el capítulo 11 ya es cuando Jesús entra sobre un burrito, cuando maldice a la higuera. Luego también cuando empiezan allí a preguntarle, y Jesucristo pues tiene que dar un discurso muy largo sobre el fin de los tiempos, ya en el capítulo 13. Y Marcos solamente tiene 16 capítulos. ¿Cómo termina? Pues cuando es crucificado. Y en la mañana de la Pascua, algunas mujeres llegan a la tumba a la que fue colocado su cuerpo y les dice que él ha resucitado de los muertos. Y se corta, hay un corto muy radical. Ese es a grandes rasgos el Evangelio de Marcos. Ok, bueno, eso es lo que les iba a dar el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Les voy a mandar la tarea por el grupo de WhatsApp. Y pues bueno, vamos a terminar con una breve oración. Amado Padre Celestial, en esta noche te damos gracias, antes que nada porque tú eres un Dios que nos revelas, que te preocupas por nuestra preparación, que nos mandas maestros, que no quieres que nosotros vivamos en el desconocimiento de tu palabra, y tampoco estás en contra de que tengamos preguntas, dudas, y que investigamos el porqué del porqué y el para qué. Espíritu Santo, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias porque hay cosas que no sabíamos de este Evangelio de Marcos, no sabíamos tampoco de su autor, y tú a través de tu palabra todo nos lo muestras. Gracias, Espíritu Santo, por inspirar estas maravillosas cartas, estos libros, porque a través de ellos podemos observar cómo fue Jesús y cómo fue que preparó a sus discípulos para que después ejercieran un apostolado. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Yo vengo pronto. Dios bendiga a los que hagan caso de la profecía que está en este libro. Yo, Juan, vi y oí todas estas cosas, y después de verlas y oírlas, me arrodillé para adorar al ángel que me las mostró.